Me avisa. Ya, estamos. Okay. El estudio de hoy se titula, es un título extraño, para que no te suceda algo peor. Entonces, este estudio es de un episodio de la vida de Jesucristo que solamente es mencionado por Juan. Primero vamos a hacer conclusiones interesantes y prácticas aplicables a nuestra vida de esa cita, de ese suceso. Y como una segunda parte, para aquellos que les gusta profundizar, aquellos que quieren leche condensada, no leche aguada, tenemos un símil bastante interesante, como una segunda parte del estudio, completamente independiente de la primera, pero bien breve, pero muy sustancioso. En el ministerio de Jesús vemos muchos milagros, hay miles de milagros. No todos son narrados, hay unos pocos narrados, según Juan. Si se escribieran todas las cosas que él hizo, no habría libros capaces de soportar toda esa información. Y entre esas cosas que Jesús hizo fue que sanó a miles de enfermos. Hay algunos muy emotivos y significativos, pero hay otros extraños. Hay milagros extraños. Pero todos tienen una enseñanza. Yo me he dado cuenta que ningún episodio de la Biblia está ahí por estar ahí. Todo tiene algo que tú puedes sacar, una sustancia que lo puedes sacar, que no es solamente lo que se ve. Y sí, lo que se ve es importante, pero tal vez lo que no se ve también es importante, sin quitar importancia a la parte que se ve. Como le he dicho varias veces, las cosas de Dios no tienen un solo sentido. Es una matriz de N dimensiones en el espacio. O sea, los caminos de Dios se cruzan de diferentes maneras. Y por eso, aún este episodio siendo extraño, para mí es uno de las curaciones más... Perdón por la interrupción. Ok. Perdón por la interrupción. Llegaron las nietas. Las nietas llegaron. Entonces, esta curación es realmente llamativa para mí. Y ustedes me van a entender por qué. Para mí la curación más que me dejó con un sabor amargo en la boca la primera vez que la leí, pues, y cuando estaba buscando un tema para el estudio, me detuve ahí y dije, esto yo no lo entiendo, esto a mí no me gustó, no lo entiendo, ese va a ser el y empecé a leerlo, me puse con oración y digo, Señor, pero revélame qué es esto. Y entendí un par de cosas. Empecé a ver la enseñanza y al final entendí la última parte del estudio, que es para mí la más interesante. Vamos a leer. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Yo voy a hacer dos cosas. Yo primero lo voy a leer rápidamente y después lo voy a leer y me voy a ir deteniendo en cada versículo y lo vamos a analizar. ¿Tú puedes leerlo, José? Ya. Por favor. Hasta, sí, así. Ok, solamente la parte de Juan. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda.
Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Perfecto. Yo no sé si ustedes perciben cosas extrañas aquí. Hay dos o tres cosas que a mí me llaman mucho la atención. Hay unos cuantos detalles que no sé para qué Juan da tantos detalles, pero no lo entendí. Vamos ahora a ver los mismos versículos. Ya vimos el global la lectura. Ahora vamos a ir los mismos versículos con una mente más analítica. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Observen que él ni siquiera menciona qué fiesta era. Y cómo habla de los judíos como si estuviera hablando de una raza que no era la de él. O sea, él está minimizando la religiosidad judía. O sea, es evidente. Claro. Dice: hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. Vamos. El agua es símbolo de la vida. Pero el agua corriente, los manantiales, son comparados con el Espíritu Santo. Pero no el agua estancada. Esto era un estanque. El agua posada no es buena para la vida. Es maloliente. Ustedes saben que el mar de Galilea es un mar vivo, porque el Jordán entra por el norte, lo llena y sale por el sur. Y el mar muerto está muerto, porque le entra agua por el norte y no deja salir agua por ningún sitio. Por eso es un mar muerto, porque es un gran estanque. No circula el agua. Se va evaporando esa agua ahí y la salinidad va aumentando, y a través de los años y los años y los años esa salinidad es tan grande que ahí no hay vida. Es el mar muerto. El lago Riquillo hace algo similar, pero con mucho menos años, según parece, o con un efecto más corto. Pero el lago, en este caso, el mar muerto está completamente muerto porque es un gran estanque. Dice en esto, dice el versículo 3, en estos estaba, fíjense que hay 5 pórticos. En los pórticos está. En los pórticos está en el suelo, había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Aquí están los enfermos que no podían estar en el templo. Acuérdense, había una celebración de los judíos. No podían estar en el templo porque no les era permitido. Estaban ahí. No menciona leprosos. ¿Por qué? Porque los leprosos no podían ni siquiera estar ahí. Ni siquiera ahí podían estar. Dice, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando, de ese versículo 4, al estanque y agitaba el agua. El primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Para mí ese versículo era extremadamente chocante. ¿Cómo es? O sea, que un ángel bajaba, movía el agua, y yo me imagino el corre de gente paralítica, tuya, coja, ciego, tropezándose, agarrándose, empujándose para ser el primero. Eso es cruel. ¿Qué ocurre? Cuando busco ese versículo no está en los pergaminos, en los manuscritos más antiguos y más fidelignos. ¿Cómo va a ser? Entonces tú te das cuenta, y según tú estudias ese versículo es una aclaración que un escriba cristiano agregó para justificar lo que está pasando en el versículo 3.
y que también se refiere en el versículo 7, como vamos a ver. Entonces está dando esa explicación. Entonces, ¿qué ocurre? En varias ocasiones ocurría que los escribas hacían anotaciones en los manuscritos. Y cuando se reescribía ese manuscrito, según ya se iba volviendo, se deterioraba, se volvía a escribir, volvían y respetaban las anotaciones de los maestros de aquella época, hasta que esas anotaciones empezaron a confundirse con el texto. ¿Qué ocurre? ¿Cómo sabemos esto? Fácil. Los judíos hacían eso mismo, pero tenían un libro aparte, ¿entiendes? De los pergaminos, como era el Maruná, como el Masutá, que entonces tiene todos los escritos de los sabios judíos que sabían de la escritura, iban haciendo las anotaciones aparte. Bueno, pero los cristianos me parece que no tenían esa práctica, y algunos hacían sus anotaciones en los manuscritos. ¿Qué ocurre? Las primeras Biblias, como la Reina Valera, la King James Version, y esas versiones están basadas en unos manuscritos que existían en la época. Al pasar el tiempo y en las comunicaciones, el mundo está tan comunicado, empezaron a aparecer manuscritos. ¿Qué tal iglesia riquísima? Tiene manuscritos del año 800. ¿Qué tal? Oye, pero esta iglesia tiene la epístola tal de una copia, un papiro del año 900, del año 500. Empezaron a aparecer cientos y cientos de manuscritos. Entonces, ya no son 4 o 5, ya no es un conjunto, no, ya hay donde elegir. Ya lo que tú dices aquí, yo lo puedo comprobar aquí, lo puedo comprobar allí, lo puedo... La Biblia es el libro más documentado que más copias tiene. Entonces, cuando van a comprobar este versículo, descubren que ese versículo no está en las versiones viejas. Simplemente, si se detecta que es una anotación de un maestro al maestro. ¿Qué ocurre? Que puede ser verdadero. Sí, porque no es la palabra de Dios. Exacto. No tenemos por qué hacer. Entonces, ¿qué pasa? Yo me preocupo un poco. Digo, bueno, déjame ver, como le voy a decir esto a la gente del grupo, no quiero que se tambalee su confianza hacia la Biblia. Vamos a ver, empecé a buscar cuáles son los textos agregados que son criticados por los ateos, por los enemigos de la Biblia. Y encontré una serie de correcciones que hacen que este texto es agregado, que este texto no estaba. Los mismos testigos de Jehová sacan en cara unos versículos, dependiendo los que son mesiánicos sacan otros versículos. Y empecé a buscar en nuestra versión, la versión que nosotros usamos, esas diferencias. La mayoría de las diferencias son que ahí, vale, le voy a dar un ejemplo. Ustedes recuerdan cuando Jesús viene después de la transfiguración, que sus discípulos estaban tratando de sacar un demonio en un niño y no lo habían podido sacar. Sí. Y entonces él le dice, él lo saca. Ese tipo de demonios no sale. Cuando él se va, le dice al apóstol, ve acá, ¿y por qué nosotros no pudimos sacarlo? Dice, es que este tipo de espíritu solo sale con oración. Y ayuno no existe. Ese y ayuno no está en los manuscritos antiguos. Alguien agregó como un paréntesis y ayuno. O sea, un maestro. Y ese y ayuno que él anotó se fue transmitiendo según se iba copiando el manuscrito. Porque según el manuscrito se dañaba, alguien tenía que volver a copiarlo. Y según las iglesias pedían, nosotros queremos copiar el manuscrito muy bien. Y lo copiaban y respetaban la anotación. Esa palabra ayuno no está. Es una adición. Pero eso le quiten algo al milagro. Nada. Eso le quiten algo al señorío de Jesucristo. Nada. El asunto es de forma y no de fondo. Entonces, y ese es uno de los cambios más fuertes. Otro. No, porque somos libres por Jesucristo. No, que el verdadero texto dice, somos libres por Dios. Bueno, pero más para adelante dice, y a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, muchos textos, muchas notas que se agregaron, son repeticiones de versículos que están más adelante. Entonces, no son adiciones que cambian absolutamente nada, ni la doctrina, ni el concepto, ni nada. Es excepto. La única adición de consideración que debo mencionar
es en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, a partir del versículo 9. Sí, todavía hay varios ya. Del 9 en adelante no existen los manuscritos viejos. Y toma de serpiente y se... Que no, empieza diciendo, y Jesús resucitó el primer día de la semana. Ese versículo no existe. Ese versículo no existe porque es el único que entra en contradicción con la teoría de que Jesús resucitó un sábado. Y nosotros sabemos que Jesucristo resucitó un sábado porque Jesucristo tenía que estar en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Y si se murió un viernes en la tarde, un viernes en la tarde, el domingo en la mañana, no hay 3 noches. ¿Dónde está tu tercera noche? O sea, y la palabra de Dios se cumple exactamente. Eran 3 días y 3 noches. Pero en ese mismo marco, si tú te fijas la palabra que dice primer día de la semana, lo buscas en griego y se llama y es Shabbatón. Sabatón. ¿Y qué es un sábado? Entonces lo dice claro. El primer día de la semana se está diciendo fue el sábado. Lo que pasa es que todas las veces que tuve, bueno, todas las que yo he buscado en el Nuevo Testamento, que aparece el primer día de la semana, Y de sabatón. es Sabatón. No sé por qué alguien agarró y cogió todos los sabatones y puso lo el primer día de la semana. Pero independientemente de eso, de Marco, el tema es que de Marco 9, Marco 16, versículo 9, en adelante, donde dice, y esta señal acompañará a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Eso no está ahí. Eso no quiere decir que no echaran fuera demonios. Esos, los que creían en ese momento. O sea, esas eran las señales. Estas señales acompañarán a los que creen. Porque si tú observas, inclusive los tiempos verbales de ese texto, Era lo que estaban creyendo en ese momento. exacto, entonces tú dices, wow, pero espérate, ese es el fundamento de algunos grupos religiosos. Y tú me lo vas a quitar. Bueno, perdóname. No soy yo que te lo estoy quitando. Los manuscritos más fidelitos y más antiguos no tienen. De Marco 9, Marco 16, 9 adelante. Hay una secta que manipula serpientes, nada más que basada por esos versículos. Exacto, basado en ese versículo, exacto. Y se han muerto varios, ya Sí. han muerto por Sí. picada de serpiente en Estados Unidos. Ellos brincan con una serpiente. Y esa es su demostración de que ellos son cristianos. Esta semana ya murió. Basado en un versículo que es un comentario de un maestro, no es la palabra de Dios. Entonces, quería aclarar eso, porque no quiero que pierdan el respeto a la palabra de Dios. La palabra de Dios es correcta y son muy pocas los versículos que pudiéramos cuestionar. Y les repito, ninguno cambia la doctrina, excepto ese. Es la adición más fuerte, es esa. Y a nosotros no nos cambia nada nuestra fe. Los Jesucristo siguió muriendo por nosotros y si nuestra salvación sigue siendo por gracia y no cambia nada. Era necesario hacer esa aclaración. Sí. Porque el objetivo de estos cursos es que usted conozca el carácter de Dios y respete la palabra de Dios. Ese es todo mi objetivo. Ahora, lo que eso haga en usted, ya eso no depende de mí. Eso depende del Espíritu Santo. Entonces, ok. Fíjense. Sí. Ok. Hay algo interesante. Ahí están todos estos enfermos esperando una solución que es religiosa, que tiene vestigios de divino, porque es un ángel, y no solamente un ángel de Dios. El ángel de Dios, esa era la creencia, que el ángel de Dios movía las aguas y el que primero llegaba era sanado. O sea, esa es una creencia popular. Entonces, esta cita está basada en esa creencia y quien transcribe considera que es necesario poner la creencia ahí para que se entienda en el versículo 3 y el versículo 7, si no, no lo entenderíamos sin esa aclaración que hace esa persona ahí. Pero debió haberse quedado como una nota de un maestro, y no como algo cierto, como parte del texto. Ok, pero fíjense cómo estas personas buscan su sanidad en donde no está, en aguas estancadas. Basan su esperanza en algo que no es real.
no se evalúa si es bíblico. Eso no nos pasa a nosotros, le pasa a mucha gente que por su sanidad van a brujos, van a esta iglesia, van a donde está pastor, van a donde sea. ¿Por qué? Porque no importa si es bíblico, si es de Dios. Lo importante es lograr mi objetivo, mi sanidad o mi riqueza o lo que sea mi objetivo. Entonces, vamos al versículo 5. Dice, estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Me llamó la atención eso. Vamos a ver ahorita. Okay. Este hombre tenía 38 años enfermo. No sabemos cuántos de esos estuvo atrás de una falsa esperanza. ¿Cuántos años tenía en el estanque de Betesda? No sabemos. Dice que tenía 38 años enfermo. Yo imagino que no eran 38 años ahí. Tal vez sí estaba ahí los 38 años. Dice, cuando Jesús lo había acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Cientos de enfermos esperando en vano por una sanación que nunca llegaría. Jesús eligió de todos al más imposibilitado, al que más tiempo tenía ahí, porque 38 años no es un maíz, a uno que lo prolongado de su enfermedad no había ablandado todavía. Ustedes van a ver que no estaba blandito todavía. En lo absoluto. Con toda la candela que se le había dado, todavía no estaba blandito. Y dice el versículo 7, el enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego otro baja antes que yo. El paralítico no sabe quién es que le habla. No entiende la oferta que le está haciendo. Él le dice, tú quieres que te sane. Es lo que le está diciendo. Él está entendiendo que lo va a cargar. Que lo va a cargar, lo va a llevar. Y entonces él echa la culpa a la gente. Es que yo no tengo quien me lleve. O sea, yo no tengo culpa de nada de lo que está pasando. Es que yo no tengo a nadie que me lleve hasta el estanque. Él entiende que se le pregunta por su situación, sin entender el maravilloso ofrecimiento que es su situación. Eso le pasa a mucha gente. La gente pierde de vista al dador de los dones, por los dones, al dador de las bendiciones, por las bendiciones. Observen cómo culpa a otros, y no va a ser la única vez. El versículo 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Ese era un milagro no solicitado. El tipo ni sabía quién le estaba hablando. No hay ninguna fe involucrada. Hay una larga enfermedad que evidenciaba que este tipo debía estar muy atrofiado. Debía haber una atrofia. 38 años inválido significa que ahí no había músculo ya. O sea, había una gran atrofia. O sea, que fue un milagro tremendo lo que acabó ahí. Dice, al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era de reposo. No se mencionó que se postró ante él. No se mencionó que brincó, ni que le dijo gracias Señor, ni que nada. Jesús no le dijo tu fe te ha sanado, tú eres salvo, nada. Ese es un silencio terrible. Ese es un hueco que a mí me choca tremendamente. El tipo sintió que podía caminar y se limitó a obedecer con su camilla y por ahí salió. Dice el versículo 10, por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no te he permitido cargar tu camilla. Y él le respondió, el mismo que me sanó, me dijo, toma tu camilla y anda. Oye, vuelve y se excusa el tipo. Es culpable de Jesús. No, que yo estoy cargando la camilla. Mira, es que hay otro culpable. Él no dijo el nombre porque no se lo sabía. Porque no sabía quién era. Entonces, le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Fíjate cómo estos religiosos le dan más importancia al hecho de cargar la camilla y no que el tipo tenía 38 años inválido y acababa de ser sanado. Eso no es lo importante. Lo importante era que estaba cargando la camilla el sábado. Es una cosa increíble. Pero el que había sido sanado no sabía quién era. Oigan, ok, aquí dice, porque sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Ok, pero pudo haber preguntado, todo el mundo sabía quién era Jesús. El tipo no le interesó, el tipo no hizo nada. El tipo simplemente no le importó que lo sanó. Es evidente, el tipo no sabe quién le sanó.
Y cuando le preguntan, yo ni sé quién es, pero ahí no está la gente. Tú no pudiste haber preguntado, tú no pudiste haber reaccionado de alguna manera ante tu sanidad, ante ese milagro. Tú sabes una cosa, que esto es lo que está bonito, es compararlo después con aquel ciego, porque son diametralmente Compararlo comparables con el ciego. con el ciego. Claro. Diametralmente Diametralmente, yo lo menciono aquí. No quise entrar en muchos detalles, pero aquí esto se compara a dos sucesos. Al de la mujer sorprendida en adulterio, porque tiene el mismo final. Y prácticamente es un encuentro también obligatorio, o sea, un encuentro no planificado, supuestamente, no esperado, sin fe, sin arrepentimiento ni nada. Y también está el ciego de nacimiento, que también tiene un encuentro. Él no sabe ni siquiera que es Jesús, pero la reacción es diferente. Eso lo mencionamos. Fíjense, dice que Jesús se aparta. Imagínense una multitud de enfermos ahí, vieran ese milagro, lo hubieran atosigado a Jesucristo. Jesucristo sana de tipo y disimuladamente se va. Después de esto, Jesús lo halló en el templo. Interesante. Algo estaba pendiente. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Se lo recuerda. No peques más para que no te suceda algo peor. Buena consecuencia. Pero fíjate algo. Aquí está claramente diciéndole, tú sabes que lo que tú tienes fue por un pecado. Pero tú te dices, bueno, pero también fue un pecado en específico. Pero cuando habla aquí, no peques más. No es la palabra que está usando, es hamartano, que se traduce como no practicar el pecado. O sea, no es un pecado específico, porque no hay nadie que no peque nunca más. Si él está diciendo, abandona esa vida de pecado, tú sabes a cuál yo me estoy refiriendo. Dice, wow, un inválido de 38 años, ¿qué vida de pecado era que tenía? No lo sabemos. No lo sabemos que había en esa mente de ese señor. No sabemos. Pero además le está diciendo que él lo sanó. Que él le está diciendo que él lo sanó. Pero fíjate lo interesante. No, ¿quién? ¿Quién lo está diciendo? Yo te sano. Sí. Él le dijo, fíjate que está sano. No peques más, para que no te pase algo peor. ¿Y qué podía ser peor que 38 años de invalidez, señor? Se refería al infierno. Claro. O sea, es una extraña advertencia. Eso solamente ocurre con la mujer adúltera. La mujer aquella sorprendida en adulterio, que se la llevan a Jesucristo y dice, la ley de Moisés dice que la apedreemos. ¿Qué tú dices? Jesús escribe en el suelo, piensa, pide sabiduría y dice, el que te libre de culpa, que tira la primera piedra. Y la gente se fue y ella queda ahí. Y le dice, ¿dónde están tus acusadores? Se han ido. Dice, vete, yo tampoco te acuso ahora, porque yo no vine a juzgar ahora. Ahora no. O sea, la idea no es que yo te perdono, no digo eso. Ahora no, yo no te estoy pasando cuenta ahora. Vete, no peques más. La tipa no dijo gracias, no dijo nada, no dice nada. Es el único versículo que se parece a esto, pero sin embargo, esa lectura de la mujer adúltera deja una enseñanza moral muy interesante, que mucha gente repite, que tire la primera piedra, que se sienta libre de culpa. Pero aquí yo no veo ninguna enseñanza moral, la estamos tratando de sacar. Pero también se usa como excusa. Claro, se usa como excusa. O sea, total, somos culpables. toditos somos vagabundas. Toditos somos, esa no es mujer vagabunda, yo toditos somos vagabundas. Ya, y esa es una buena excusa. Te tira la piedra que esté libre de culpa. Es verdad. Eso no es Un mal generalizado. Ok. O sea que el término podría traducirse como no siga practicando el pecado para que no te venga algo peor. Sería una traducción. Según parece, la enfermedad había sido fruto de un pecado pasado o de una consecuencia de un pecado que el hombre practicaba aún en su invalidez. Dice el versículo 15, el hombre se fue. No dice que él dijo nada. No, nada. El hombre se fue. Y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. ¡Oh! El hombre no responde, solo se fue. Y va donde los judíos a contarle
que el que lo sanó fue Jesús, ya él sabía quién lo había sanado. No se postra como el ciego del nacimiento. No agradece. Porque fíjense, el ciego del nacimiento no sabía ni quién era Jesús cuando fue sanado. No procuró ese encuentro y acabó postrado llamando Señor, adorando a Jesús. Pero este tipo no. Este tipo simplemente se fue. ¿Y qué hace? Va a chivatear a Jesús. Va a donde los judíos. Y dice, él sabía que ellos buscaban al culpable de hacerle cargar la camilla y no al que sanó al enfermo. Ellos no estaban buscando al que sanó al enfermo. Ellos estaban buscando al que hizo que él cargara la camilla. Entonces, según parece, se sanó de su invalidez física, pero él no dio el paso suficiente para sanarse de su invalidez espiritual. Estaba podrido. Así es. Dice el versículo 16, a causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de Jesús. Hay que evidenciar el fruto que de el sanado contra los judíos. ¿Cuál fue el fruto? Negativo, completamente. Él sabe que lo estaban buscando a Jesús. ¿Por qué tú vas a hablar? Mira, fue Jesús que me sanó. ¿Cuál fue tu objetivo? Si ese tipo te sanó de 38 años de invalidez, entonces te deja un sabor amargo, la boca. Dice, wow, pero ¿por qué Juan cuenta esto? Eso es interesante. A mí me surgen muchísimas preguntas en este momento. Y le escribo aquí. ¿Por qué Jesús sana a este señor, quien luce que no merece ser sanado? Alguien que en vez de agradecer prácticamente va a acusar a Jesús. ¿Por qué le advierte el no pecar? Como se le hace con la adúltera. Ambos son advertidos de no pecar más. Esto no se lo dice a nadie, ni siquiera a la mujer samaritana, que había tenido 7 maridos. O sea, ni siquiera a ella le dice algo así. Ella no dice, pues mira, deja a ese marido que tú tienes también. No le dice ni eso. A nadie el Señor le da ese tipo de advertencia. Solamente esas 2 personas. Y ambas llegaron sin ser llamadas. Llegaron, no sabían ni siquiera quién era Jesús. Ninguna dio gracias. Ninguna mostró síntoma de arrepentimiento. Ninguna fue declarada salva. Bueno. Ahora, ¿volvió a pecar este tipo? ¿Salió de su pecado? Buena pregunta. Yo puedo pensar. No fue una buena acción lo que hizo el chivatear a eso. No, dio malos frutos. Por lo tanto. O sea, pero o sea, estamos hablando de un caso que te deja, dice, esta sanidad y este evento, te deja un sabor amargo. Pero hay enseñanzas interesantes aquí. Yo puedo pensar en varios casos donde la persona que tiene un encuentro con Jesús no buscaba tenerlo, ni siquiera sabía quién era él. Ahí está el ciego de nacimiento, que no pidió ser sanado ni conocía a Jesús, pero termina adorándole como Señor. La mujer samaritana no sabía quién era Jesús, pero sin embargo encuentra salvación. El endemoniado gadareno, en otra ciudad, en otro país, se encuentra con Jesús y es salvo. Son personas que, pero fíjate que hay fruto. Todo lo que se encuentra con Jesús sale con fruto, pero este hombre no. Leví, Mateo. Sin embargo, este hombre no. Observaciones. Ok, digo, pero en este caso el sujeto es sanado, no hay signo de agradecimiento ni de salvación, ni siquiera hay una enseñanza que es como clara todavía. Pero vamos a ver las observaciones que yo tengo. La fe en un ángel que mueve las aguas del estanque tiene ciertos detalles que dan clara veracidad religiosa. Es un ángel, no un demonio que se está moviendo. O sea, suena como muy verídico. ¿Cómo es el efecto de esa fe? Completamente negativo. Mantiene a la multitud de enfermos entretenidos mirando el agua, ignorando al que podía hacer su salvación, que estaba ahí. El agua viva. Ellos no se dieron cuenta de que Jesús estaba ahí, por estar mirando el agua todos. Y agua estancada. Y el agua estancada. Esta creencia fomenta la competencia entre ellos. Ir más rápido, empujar, o lo que haya que hacer para llegar primero. Como si tu salvación dependiera del fracaso de los otros. Evidentemente, este es un versículo que no tiene... de una verdad, de una creencia que tenía el pueblo en ese momento, pero dañina. Y como la religión es dañina, tan dañina, solo era religión. Evidentemente ese no es el carácter de Dios. Así hay muchos buscando milagros en sitios extraños, que aparentan ser verdaderos, distraídos en señales y en
apariciones. y en bla bla, y en apariciones, y estupideces, y no están viendo a su Salvador. Solo son distracciones. El hombre pasa engañar. Sí, señor. Buscan en su religión lo que su religión no les puede dar. Lo que mueve a Jesús a sanar a alguien que no le conoce y no le busca y no le agradece, y lo acusa y no se arrepiente de su misericordia. Solamente su misericordia. Así mismo Jesús viene a salvarnos a nosotros. No porque merezcamos nada, no porque nos hayamos portado bien, no por nada. Jesús nos salva simplemente por su misericordia. Nosotros no somos mejores que ese tipo. Nosotros no somos mejores que él. Y nos advierte a nosotros de alguna manera este texto, que el volver atrás tiene sus consecuencias. Nos pueden venir cosas peores. Y en más textos bíblicos dicen que el que regresa para atrás, su condición viene a ser peor que la que tenía antes de haber dado el paso. Pero también eso te revela que hay falsa fuente de salvación. Claro. La religión. La religión es... Tradiciones. La religión y las tradiciones son falsas fuentes de salvación. Son fuentes que fabrica el hombre. Son estanques. Nos advierte que, peor aún, presentar a un Jesús equivocado. En vez de acercar a otros, los alejamos, como hizo él. Él no dice, me sanó. No, mira, fue Jesús el que me hizo pasar la camino. La presenta a un Cristo equivocado, sin entender lo que pasó. Vamos a una iglesia y no recibimos ni aportamos nada positivo. La fórmula mágica, señores, una conclusión muy interesante. No forman parte de la fe, las encontramos en las hechicerías y en las religiones. No existe fórmula mágica. Que si el agua se mueve y llego primero, seré sanado. Una fórmula mágica. Que si uso palabras impresionantes como yo declaro, yo decreto, voy a mover a Dios. Yo. Que si el ministro coge un cáliz y lo bate y dice 2 o 3 palabras, va a hacer que Dios haga algo con eso que está en el cáliz. Que si usa las palabras textuales de la Biblia hay más poder. Por su llaga fuiste todos sanados. ¿Cuántos años oyendo esas palabras mágicas? Como si fuera una fórmula. Como que si hubiera poder en repetir las palabras textuales del libro de Isaías. Existe creencia en nuestra fe que son agua estancada. Creamos fórmulas para manipular a Dios. Algunas tan terribles como la idolatría y otras tan realistas y bíblicas como un legalismo. Dios no puede ser impresionado, ni sorprendido, ni manipulado. Deja a Bethesda a través de la puerta de las ovejas. Recuerden que decía sí, que estaba después de la puerta de las ovejas. Ese es el primer estudio. El segundo, muy corto, lo vamos a hacer muy rápido ahora. Como una ñapa a los que quieren profundizar. Esto ya es un poco más complicado. Yo espero que hasta aquí le haya servido a algunos o a todos. Pero ahora viene aquellos que les gusta profundizar. Yo voy a hacer un símil de ese señor. El paralítico representa al pueblo de Israel, postrado bajo la sombra de su legalismo. Los 5 libros de la Torá representados por los 5 pórticos que conducen al agua. La palabra de Dios está representada por el agua, pero esa agua está estancada. ¿Por qué? Porque está contaminada por la religión. Miren qué interesante. Dice, wow, pero Rodrigo, eso está medio forzado. ¿Quién te dijo que esos 5 pórticos son los 5 libros de la Torá? Pues yo le digo, fíjense el primero de la agua estancada. Dice Jeremías 17:13. Oh Señor, esperanza de Israel, todo lo que te abandona serán avergonzados, los que se apartan de ti serán escritos del polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. O sea, que el agua estancada, evidentemente, no representa al Señor. Juan 4:10 dice, Jesús le respondió, si me conocieras, si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva, o sea, agua con movimiento, con vida. Ahora, otra cosa, ¿por qué especifica? Fíjense todo lo que especifica. La puerta de la oveja. Los 5 pórticos que dan a un agua estancada. Todos
el pueblo enfermo ahí esperando. Este tipo tiene 38 años. Vamos a ver el versículo de Deuteronomio 2:14. El tiempo que nos llevó para venir de Cades Barnea hasta que cruzamos el torrente de Saré fue de 38 años, hasta que pereció la generación de los hombres de guerra en medio del campamento, como el Señor le había jurado. ¿A qué me estoy refiriendo? 38 años. ¿Por qué casualmente 38 años? Ese fue el castigo que Dios le dio al pueblo de Israel cuando dudaron en conquistar la tierra prometida. Dice 40 años, pero está hablando de 38 años del proceso. Hubo 2 años que no están aquí contados. Dice, desde ese momento hasta que cruzamos el arroyo de Cades, que porque comenzamos nuestras actividades para ganar la tierra prometida, fueron 38 años. Esos son los 38 años de este tipo. Ahí están los 5 pórticos. De espalda a la puerta. ¿Qué era el milagro que yo esperaba, señores? Que el ángel de Jehová iba a resolver su problema, pero de una manera que no era la de Dios, sino una que ellos habían creado. Pero la puerta de las ovejas, ¿quién era la puerta de las ovejas? Si no, señorito, estaba atrás. Pero ellos esperaban el ángel de Jehová de otra manera. Y el ángel de Jehová vino a ellos y le dio sanidad, como vino Jesucristo junto a ese paralítico que representa al pueblo de Israel, tullido por 38 años, y le da una nueva oportunidad. Y le dice, yo te doy una nueva oportunidad, ten cuidado, que si sigue como va a venir algo feoso. Ahora, no se va apareciendo a Israel. ¿Y cuál es la actitud de Israel? La misma la de este tipo. No creyó en su Mesías. No lo reconoció, no lo entendió, fue en contra de él, lo chivateó, lo entregó. Vino y no se dieron cuenta que vino. Exactamente, no se dieron ni cuenta que había venido. Y por todos los enfermos que estaban ahí, no se dieron cuenta que estaba ahí, que estaba aquí. Entonces, ¿qué significa Betesda? Casa de gracia, casa de misericordia. El Mesías va a la gracia, por su misericordia. Ellos desechan la puerta de las ovejas bajo los 5 pórticos de la Torá, frente a un estanque de agua estancada, hedionda, buscando una solución del ángel de Jehová, que no era la que Dios quería, era la que ellos se habían fabricado. Ese es el símbolo a que yo veo. Fíjense que Jesús da su vida para la salvación, pero el pueblo no se arrepintió ni cambió. Más bien va en contra de su Salvador. Las consecuencias no están en el relato, pero usted sabe que sobrevino la destrucción del templo, la dispersión del pueblo de Israel y siglos de persecución y desprecio. Esta es la interpretación que yo entiendo. Tal vez Juan escribe sabiendo a lo que se refería y por eso especifica algunos detalles: la puerta de las ovejas, los 5 pórticos, 38 años de castigo, una esperanza del ángel de Jehová equivocada, una nueva oportunidad, un duro corazón y una advertencia. Todo eso lo que escribe Juan paso por paso. Dice, ¿para qué? Sin méritos se le ofrece al pueblo una salida y el pueblo no lo reconoce ni lo entiende, engañado en su religiosidad y en su falsa expectativa de su Cristo, de un Cristo que no era el Cristo según el carácter de Dios. Bueno, a uno de los pasajes más extraños, Dios nos trae alguna enseñanza. Este me parecía muy extraño, sin embargo yo recibí una gran enseñanza. Amén. 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 Oramos. Gracias, Señor, por Gracias. lo que haya podido revelarnos a nuestros corazones de esta cita, Señor. Gracias por el fruto que tú vas a producir en nosotros. Gracias por nuestras familias, gracias por aquellos, Señor, a los que tú has tocado, los cuerpos que tú estás sanando, Señor. Todo te lo agradecemos. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. No va a ir a hablar 4 gente. ¿Eh? Que no